periodistas. Hoy, tal como se lo adelantamos al inicio de este programa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional lo que se llegó a denominar la Ley Bonilla. Esto es la reforma que impulsó el actual gobernador de Morena de Baja California, Jaime Bonilla, con el respaldo de la mayoría de diputados del Partido Acción Nacional en la legislatura pasada y que materializaron justamente esa reforma que hoy quedó neutralizada y que pretendía ampliar de casi 2 a 5 años el periodo de gobernador justamente de Jaime Bonilla, por lo que pues queda neutralizada esa reforma y habrá elecciones el próximo año, al igual que en otras 14 entidades que renovarán su poder ejecutivo. Y justamente tenemos aquí en Los Periodistas al senador de Morena, Germán Martínez Cázares, uno de quienes impugnaron en su momento esta reforma declarada inconstitucional. Senador Germán Martínez, bienvenido una vez más a Los Periodistas. Muchas gracias, Álvaro, y un saludo a Alejandro, a los dos. Me da gusto estar con ustedes. Gracias, encantado. Pues, además de la declaración de inconstitucionalidad, ¿qué debe pasar con quienes impulsaron esa reforma? De manera particular, los diputados del Congreso local, senador, que pues no sé si hayan recibido el $500,000 que en su momento denunció el presidente de la Cámara de Diputados local, pero que votaron a favor de esa reforma. Bueno, la verdad es que yo me felicito de vivir en una república, en un país donde la Constitución está por encima de todos los gobiernos, de todas las autoridades. Lo hizo valer hoy la Corte. Quiero decir que se tienen que tragar sus palabras quienes dijeron que la Corte era López Obradorista y que le iba a hacer los mandados a Morena. Cuando sustituimos a algunos de los ministros, se oyeron esas voces que hoy tienen que reconocer que la Corte no es de López Obrador, no es del PAN, y no es del PRI, y no es de ningún partido, sino que la Corte está para tutelar a la Constitución y que la Constitución está, como dije al principio, por encima, y todas las autoridades y todos los funcionarios estamos subordinados a lo que dice la Constitución. Eso es algo que la oposición tiene que reconocer, que la oposición que dijo que la Corte iba a ser parcial, que la Corte iba a ser unos mensajeros del presidente, se deben tragar sus palabras y callar la boca. En segundo lugar, de lo que me preguntas, sí, hubo ahí expresiones muy grandes de parte del presidente de la Corte, como corrupción a la Constitución, o corrupción desde la Constitución, o fraude a la Constitución, o efecto corruptor constitucional. Esas expresiones del presidente de la Corte, avaladas por unanimidad, apoyando el proyecto del ministro Franco, deben tener consecuencias políticas, que son las del gobernador, y administrativas, que son las de ajustar los planes de gobierno, de las tareas a 2 años, pero deben tener consecuencias criminales y penales sobre quien se robó a nivel local, lo frenó a nivel federal la Corte, quien se robó la voluntad popular, quien trató de fraudear a la Constitución General, quien en efecto corruptor se dio a la tarea de modificar de manera ilegal, anticonstitucional, el mandato de un gobernador. Yo recuerdo que en el Código Penal Federal hay un delito, para lo que tú me preguntabas, que se llama coalición de servidores públicos. Y nunca mejor dicho, que a quien, teniendo ese carácter de servidor público, toma decisiones contrarias a la ley y se coaligan
porque esa decisión ilegal, anticonstitucional, ese fraude a la ley, ese fraude a la Constitución, ese efecto corruptor fue de todos los partidos, hay que decirlo. Pocas oportunidades tiene el ciudadano de armar una chuza criminal partidista, porque ahí todos los partidos le metieron a esa decisión anticonstitucional. Quizá valga la pena, senador, si me lo permite, escuchar las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte, porque pues sí es particularmente duro. Y como bien lo dice usted, con el voto unánime de toda esa sala, pues entonces lo hace todavía más trascendente, más duro. Vamos a escuchar las palabras del ministro Arturo Saldívar, si le parece, senador. Sí, don Alejandro, claro. Muchas gracias. Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático. No sobra decir que violaciones constitucionales de esta entidad no se pueden convalidar con supuestas encuestas, ni apelando a la emergencia sanitaria por la que atravesamos. La Constitución no es de cumplimiento optativo. Le quiero insistir en esto, senador Germán Martínez Cázares, porque pues yo creo que sí vale la pena, dado lo que acabamos de escuchar. Usted ve la necesidad, incluso para terminar de limpiar lo que pasó allá en Baja California, la necesidad de que esto tenga consecuencias legales. Sí, de lo contrario, todas esas palabras estarían en el vacío. Yo creo en la seriedad y en la gravedad de las palabras que acaba de pronunciar en sede judicial del más alto Tribunal Constitucional de México, su presidente. No las dijo un candidato en un mitin en Tijuana, las dijo el presidente de la Corte en un pleno de la Corte convocado para declarar inconstitucional una ley. Y si hubo esas acusaciones, debe haber una búsqueda y castigo de los responsables. Como bien lo dijo Álvaro hace un momento, hubo acusaciones de trasiego de dólares, de trasiego de beneficios, de trasiego de cargos públicos. Todo eso debe quedar absolutamente fuera de toda duda con una investigación criminal que haga la Fiscalía General de la República. Le ponemos en la mano entonces a la Fiscalía General de la República, le ponemos en la mano algo así, siente que es para la Fiscalía. Me refiero porque la Fiscalía trae como muchos asuntos ahí en la mano y como que no ha desahogado pues agenda que pareciera urgente para el país, senador. Sí, la verdad yo acepto la premisa de su pregunta, pero la verdad, pues insisto en que no se robaron unos cacahuates, un lápiz, se pretendieron robar una decisión popular, se pretendían robar 3 años de gobierno que no estuviera sustentado por el voto de los ciudadanos. Y ahí la Fiscalía pues es autónoma, como hoy. Yo vuelvo a insistir en eso, don Alejandro, como hoy dio muestras claras de autonomía, de independencia, la Suprema Corte de Justicia, nuestro Tribunal Constitucional. Quienes la acusaron, cuando se cambiaron a los ministros, cuando se puso a la ministra Margarita Ríos Farjat, cuando se puso a la ministra Yasmín y cuando se puso al ministro Alcántar, propuestos en esta legislatura, apoyados por la mayoría de Morena, se acusó que la Corte iba a ser una Corte para hacer servicios al Poder Ejecutivo, para hacer servicios al presidente López Obrador. Esa oposición debe tragarse sus palabras, debe guardar silencio y debe pedirle disculpas a la Corte. Y lo mismo hay que decir cuando gane un amparo el presidente de los múltiples amparos que hay allí. Cuando gane un amparo el presidente de la República, la Corte seguirá siendo autónoma,
la Corte seguirá siendo imparcial, la Corte seguirá siendo ejemplo de independencia como hoy. Esto vale cuando ganas y cuando pierdes los asuntos, y debe haber consecuencias, y la Procuraduría, en la pregunta que usted me dice, o la Fiscalía, debe tomar cartas en el asunto. Desde octubre, senador Germán Martínez Cázares, usted promovió una acción de inconstitucionalidad precisamente contra esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora yo preguntaría, precisamente si se tipifican, entre otros delitos de carácter penal, la coalición de servidores públicos u otros delitos de quienes fraguaron y materializaron esa reforma, particularmente los exdiputados locales del Congreso de Baja California, ¿usted presentaría esa denuncia ante la Fiscalía General de la República? Pues la verdad es que, pues esto ahorita todavía pronto, pero sí, yo creo que sí, no, la verdad es, la respuesta es sí. Y sí, desde el 22 de octubre yo, en cuanto se admitió por la Corte, el 22 de octubre yo la presenté. Es el aniversario, por cierto, de la Constitución de Apaxingán, que firmó Morelos, y entonces presenté ese escrito que se llama Amicus Curiae. Ahora, yo apoyaría esa investigación. La respuesta a su pregunta es categóricamente sí, y allí hay violaciones muy graves que deben investigarse. La respuesta es sí. Perfecto. Pues ya también se desbarata un argumento en el sentido de que la reforma de Baja California era una especie de laboratorio para la reelección de Andrés Manuel López Obrador, uno de cuyos intérpretes de esa o impulsores de esa interpretación es el historiador Enrique Krause, quien hoy pronunció una especie de la República vive. Bueno, la verdad es que, bueno. Sí, lo escuchamos. Sí, la verdad es que no se vale decir que la República vive cuando se gana y que cuando se pierde la República está muerta. No, yo lo mismo diré cuando gane los amparos el presidente o cuando gane otras acciones de inconstitucionalidad. Hay una regularidad en la Constitución. Yo creo que vivimos en una división de poderes. Yo creo que hay libertad plena. El presidente de la República no da línea, a mí no me da línea de nada, ni para este asunto. Hay absoluta libertad en la bancada. Cada quien la libertad la asume como quiere, y en ese sentido yo sí creo que la oposición a López Obrador se debe, insisto, lo digo con ese verbo, tragar sus palabras ante una decisión independiente e imparcial de la Corte, y el presidente lo ha dicho una y otra vez. Ese es un asunto independiente de la Corte, y cuando el presidente dice las cosas en una mañanera hay gente que no se las cree. Y yo sí le creo que somos absolutamente libres, yo le creo que vivimos en una república, yo creo que vivimos en una división de poderes, por eso yo a veces me aparto de algunas cosas en las que está de acuerdo Morena, en otras cosas lo apoyo con mucha pasión, como los temas de igualdad, como los temas de hacer cobrar impuestos a los privilegiados, como los temas de igualar a las personas de diverso género, como los temas de igualdad, insisto, yo apoyo con fuerza esas decisiones, y algunas me aparto cuando, como esta de la mayoría, y ahora pues la Corte da la razón, y cuando no da la razón la Corte a los intereses, también actúa conforme a derecho. Eso es lo que es una verdadera república. Germán Martínez Cázares, senador por Morena, deja muy mal parado a esta decisión a Bonilla, por supuesto. Pues lo deja ver como un gandaya, digámoslo con buen español.
pero también deja muy mal parada a la secretaria de Gobernación, porque pues recordemos que ella intentó, por lo menos en aquel video, pues darle un espaldarazo que resultó pues muy escandaloso en su momento. ¿No es así? Bueno, la verdad es que el gobernador puede ponerse adelante de una investigación y transparentar todo esto de cómo estuvo esta aprobación absolutamente anticonstitucional. Yo no quiero expresar opiniones al respecto de la ministra en retiro y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ya puede tener un punto de vista distinto. Incluso se puede tener puntos de vista distintos a lo que los ministros digan hoy en la Suprema Corte de Justicia, pero debemos todos acatar. Yo entiendo que el gobernador dijo ya claramente que iba a acatar, y yo sé que el presidente de la República, por convicción republicana, aunque duela esto y no se le reconozca, el presidente López Obrador, por convicción republicana, va a acatar esta y todas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales federales. Y no puede ser de otra manera. Yo creo que los abogados que eligió Bonilla, que no los conozco, no sé ni quiénes sean, los abogados lo malaconsejaron y pues no tuvieron ni siquiera un voto disidente, sino que fue por absoluta unanimidad. Sí, hoy textualmente Enrique Krause dice: hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado a la altura de su misión histórica. Ha reafirmado el principio maderista de la no reelección. La República resiste, escribió en Twitter. Sí, la República resiste cuando 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador, y la República resiste cuando el Senado aprobó el nuevo Tratado de Libre Comercio, y la República resiste cuando aprueba la Cámara de Diputados el presupuesto, y la República resiste cuando el presidente López Obrador quiere entregar programas sociales a los más desfavorecidos, y cuando el presidente López Obrador atiende el dolor de quienes en los últimos años no se han atendido. La verdad es que la República resiste cuando hay puntos de encuentro entre diferentes. Hay República porque se vota, y se votó por López Obrador. Hay República porque se respeta la Constitución, y sí, hoy, desde mi punto de vista, se respetó la Constitución, pero también hay República cuando el presidente se baja el sueldo de presidente, o cuando el presidente decide no subirse al avión presidencial. También hay República en esas decisiones, que a algunos les parezcan equivocadas, también es cosa de una República, que a unos le parezcan bien y a otros le parezcan mal. Manuel Cloutier dice en un tuit, dice el día de hoy, que el PAN debe correr del partido o sancionar severamente a los diputados locales de Baja California que votaron a favor de la ley Bonilla. ¿Usted piensa que deben ser investigados por la Fiscalía General de la República? Sí, a mí se me hace muy poco que el PAN los corra. No sé si algunos ya hasta los corrieron. No es un asunto de partidos. Y fueron todos los partidos, todos le metieron a eso, y yo espero que se haga una investigación a los diputados locales de Baja California por el efecto corruptor de su decisión, en palabras del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, no mía. Efecto corruptor, ahí hubo corrupción. Yo sé, por las notas de prensa, por los indicios de sospechas que hay ahí, que hubo dólares, que hubo beneficios, que hubo cargos, y eso para mí no es el cambio verdadero que los mexicanos esperan y quieren, y eso a mí me subleva, y yo no estoy de acuerdo. Y para mí un castigo del PAN pues me parece poco. Eso es una bicoca. No quiero un castigo del PAN, quiero una investigación de la Fiscalía General de la República y un castigo de un juez. Correcto. Senador Germán Martínez Cázares, muchísimas gracias por hacer esta valoración de lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
es, sí, una decisión muy trascendente y que haya también consecuencias para quien la tramó en su momento. Muchísimas gracias. Al contrario, Álvaro, gracias, Alejandro. Gracias.